Meridiano Blue. Y mientras EPM está dispuesto a vender sus acciones en Tigo 1 por 2.1 billones de pesos, hay quienes no gustan para nada de este proceso. De hecho, ya se radicó una acción popular que busca detener la venta de estas acciones. Danilo Arias. Sí, Marcela, y es que luego de que hace pocos días un juzgado de Medellín negara en primera instancia la acción popular que pretendía tumbar esta iniciativa de la enajenación, al asegurar que los concejales de Medellín no conocían el valor de las acciones al momento de votar el proyecto de acuerdo, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia ya fue radicada la apelación. Según el accionante, el abogado Esteban Manco, el fallo en primera instancia desconoció elementos del artículo 8 de la ley 226 de 1995 sobre la participación en estas decisiones del Congreso o sus equivalentes locales a la hora de abordar transacciones que impliquen a empresas industriales y comerciales del Estado. La equivalencia significa cómo debe interpretarse a nivel territorial del distrito de Medellín, donde obviamente no hay un Congreso de la República, sino que su equivalente es el Consejo Distrital de Medellín. Ante el avance de estos recursos que podrían frenar el proceso de enajenación ya autorizado por la Junta Directiva de EPM, el alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que hasta ahora todas las decisiones judiciales han dado la razón al distrito frente a la transparencia y la necesidad de vender esta participación avaluada ya en 2.1 billones de pesos como la posibilidad de proteger el patrimonio público, Marcela. Detrás de las obras del Metro de Bogotá hay varios gigantes chinos que han construido todo tipo de infraestructura en el mundo. Blue Radio recorrió sus instalaciones en Pekín y conoció los retos que advierten para la obra de infraestructura más importante del país en los últimos años. Este es un informe especial de Juan Andrés Beltrán. Buenas tardes. Esta semana embarcarán desde China los 2 primeros trenes del Metro de Bogotá en ese paso a paso para cumplir el tan anhelado sueño capitalino. Y detrás de la construcción de esos vehículos, de los rieles y de toda la infraestructura está el consorcio Metrolínea 1, una asociación de 2 gigantes asiáticos que Blue Radio visitó en Beijing, China. Por un lado está la China Harbour Company, filial de CCCC, que ha participado en megaproyectos en todo el mundo, tales como el puente marítimo más largo del planeta entre Hong Kong y Shuai en China, que incluye túnel sumergido y varias islas artificiales, y la línea 2 del metro de Malasia, que explica el presidente de China Harbour, señor Wu Yu. Tenemos el proyecto más grande en Malasia, 12.000 millones de dólares, y el segundo lugar es Metro Bogotá. Hay mucha intención de los jóvenes colombianos participar en la operación de primera línea. La otra empresa china es Xi'an Metro, que opera en la ciudad de Xi'an, al nordeste de China, donde en 14 años han construido 11 líneas de metro, y de lo que habla Song Yang, presidente de Xi'an Metro. Una sola línea de metro no va a solucionar todos los problemas de movilidad de la ciudad, sino a través de una conexión integral con otras líneas. Este megaproyecto de infraestructura, sin duda el más grande del país en los últimos años, llega en momentos en que Colombia fortalece las relaciones comerciales con China en áreas como la infraestructura, la tecnología y la energía. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y comenzamos en Estados Unidos porque a pesar de los durísimos relatos sobre presuntos abusos sexuales del rapero Sean Diddy Combs, un jurado en Estados Unidos lo absolvió de los cargos más graves y lo condenó, pero por cargos que tienen que ver con transporte de personas para ejercer actividades sexuales. Juan Camilo Merlano nos cuenta. Eran en total 5 cargos los que enfrentaba el rapero Sean Diddy Combs ante una corte en Nueva York, y un jurado de 8 hombres y 4 mujeres lo absolvió de los delitos más graves en su contra. Fue hallado no culpable de 3 cargos, pero fue hallado culpable solo de 2 cargos que podrían representarle hasta 20 años de cárcel. El primer cargo por el que fue hallado no culpable, que era el más grave y que le podría haber representado una pena de cadena perpetua, era liderar o dirigir una organización criminal con fines de explotación sexual. Fue hallado no culpable de tráfico sexual de Casey Ventura, quien era su expareja, quien lo acusó en múltiples ocasiones de explotar sexualmente de ella y de obligarla a sostener relaciones sexuales con varias personas. Fue hallado culpable de transporte con fines de prostitución. Fue hallado no culpable de tráfico sexual de otra mujer que lo denunció, que aparece en los documentos judiciales bajo el nombre de Jane. Fue hallado culpable de otro cargo de transporte con fines de prostitución de esta mujer, que aparece con el nombre de Jane como anónima. Ahora lo que sigue es que un juez en Nueva York defina la fecha para dar a conocer cuál será la sentencia en contra de Combs.
Y de los Estados Unidos vamos a Europa. Francia, país famoso por su cultura de cafés y sus icónicos bulevares llenos de humo, ahora lidera en Europa una de las regulaciones más estrictas sobre cigarrillo y tabaco. A partir de esta semana, fumar está prohibido en la mayoría de los espacios públicos en Francia, y este país aspira a ser un país libre de tabaco en los próximos 7 años. Silvia Carrasco. Francia promulgó la prohibición total de fumar en casi todos los espacios públicos al aire libre donde haya niños, incluyendo parques, playas, jardines públicos, paradas de autobús y las inmediaciones de escuelas o instalaciones deportivas. El objetivo es ambicioso. Quieren crear la primera generación libre de tabaco para 2032 allí en Francia. Las reglas comenzaron a regir con el comienzo del verano, cuando el país entero se va a la playa. Las multas por infringir la ley parten del equivalente de $105 y se aplican tanto a residentes locales como a turistas. Pero ¿por qué tomaron medidas tan estrictas? Francia sigue teniendo una de las tasas de tabaquismo más altas de Europa. Más del 23% de los adultos fuma a diario y el tabaco causa 75.000 muertes al año. Eso significa unas 200 cada día. El gobierno está decidido a romper ese ciclo, especialmente entre los jóvenes. Las autoridades afirman que la nueva ley busca desnormalizar el consumo de tabaco, proteger a los niños y reducir los enormes costes sanitarios y ambientales. Solo las colillas de cigarrillos representan hasta 25.000 toneladas de residuos al año. La medida de Francia la coloca por delante de la mayoría de los países europeos. Si bien España e Italia tienen restricciones locales, Francia es el primer país europeo con una prohibición nacional de fumar en las playas. El Reino Unido está considerando una prohibición generacional de la venta de tabaco y Nueva Zelanda ya ha adoptado leyes similares. Suecia destaca por prohibir fumar en las terrazas de los restaurantes. Silvia, gracias. Y vamos a Venezuela, donde ni siquiera el 10% de los ciudadanos tiene planes de ir a votar en las próximas elecciones. Son en menos de un mes y se van a elegir los gobiernos locales y municipales. Santiago Martínez. Hola, sí, el domingo 27 de julio, es decir, en 25 días, son las próximas elecciones acá en Venezuela para elegir 350 alcaldes y 2.500 concejales municipales. Y la intención de voto es de 8,8%, según la encuestadora Megaanálisis, de las más importantes acá en el país. El estudio de calle o de opinión se realizó entre el 18 y el 25 de junio, es decir, culminó hace una semana. Y la primera pregunta es saber si la persona votó el pasado 25 de mayo en las regionales. Y allí 87% dijo que no, e inmediatamente consultan si votará el 27 de julio en las locales, y 86,9% responde negativamente, es decir, misma tendencia que la anterior. Luego se consulta cómo califica la oposición o a los políticos de oposición que participan y llaman a votar, contrario a la decisión de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, y allí 80% considera que le sirven al chavismo, mientras 9% los consideran demócratas con justas aspiraciones. A lo largo de la encuesta se revelan datos económicos y sociales, como por ejemplo que 80% de los venezolanos recibe salarios mensuales por debajo de los $300 y que 80% de las familias califican de mala o muy mala su situación económica. En ese sentido, 39% de los consultados cree que el responsable de la crisis económica es la mala gestión del gobierno, mientras que 25% culpa a las sanciones norteamericanas y a la oposición que lidera María Corina Machado. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Hablamos ahora del mayor escándalo de corrupción de los últimos años, el saqueo a la unidad de gestión de riesgo. El exdirector de la Función Pública, César Manrique, y otras 6 personas no aceptaron los cargos imputados por la presunta participación en este escándalo de corrupción. Juan Esteban Quintero. La Fiscalía General de la Nación imputó a 7 personas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Entre las personas que aparecen dentro del documento oficial está el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Suacha, por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la unidad y la Agencia Nacional de Tierras. La investigación hace parte de una ofensiva
agresiva contra el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos. Las otras personas que fueron imputadas son Edgar Riveros Rey, abogado, Sonia Rocío Romero y Óscar Enrique Cárdenas, contratistas de la unidad, Edgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán, vinculados a la corporación Yapurutú, que está salpicada en el escándalo de Carrotanques, y por último Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la función pública, y Ana María Riveros, contratista de la unidad. Cambiamos de tema para hablar de la reforma pensional, porque la Corte Constitucional tiene 60 días para definir qué va a pasar con esta iniciativa, luego de que la Cámara de Representantes volviera a aprobarla el pasado fin de semana. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Hasta este momento la Cámara de Representantes no ha notificado oficialmente a la Corte Constitucional sobre la sesión llevada a cabo el pasado sábado donde se aprobó la reforma pensional. Una vez eso ocurra, el Alto Tribunal tendrá 60 días para definir el rumbo de una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí los 9 magistrados entrarán a revisar de fondo todo el articulado de esta reforma para determinar si se cae o si se le da vía libre. La ponencia seguirá a manos del presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y el trámite al interior de la Corte Constitucional seguirá siendo el mismo. La entrada en vigor de la pensional estará suspendida hasta que la Corte dé un veredicto final y el Congreso pueda fijar una nueva fecha para que la reforma pensional pueda entrar en